Las leyes de De Morgan. En este video vamos a explicar en qué consisten estas leyes, que son pues una herramienta muy básica y muy utilizada en la teoría de, de conjuntos, o bueno, más que utilizada en la teoría de conjuntos como tal, es utilizada en todas las teorías de la matemática que se fundamentan en la teoría de conjuntos, que son pues prácticamente todas las que hay. Entonces, pues estas leyes realmente son algo bastante simple de enunciar y creo yo también bastante simple de comprender. En este video las vamos a enunciar como una proposición, la cual nos dice lo siguiente. Nos dice que si tenemos A, B y C conjuntos, solamente nos dice eso, que son conjuntos. No se especifica nada sobre qué relación tengan los tres conjuntos, si son disjuntos, si no son disjuntos, no nos dice nada, si hay contenciones o no, no nos dice absolutamente nada. Es más, ni siquiera nos dice si están definidos los mismos conjuntos bajo el mismo conjunto universal, no solamente nos está diciendo tenemos tres conjuntos y si tenemos tres conjuntos, entonces eh, pasan dos cosas, porque de hecho son las dos leyes, son dos. La primera ley nos dice que entonces A menos B intersección C tiene que ser igual siempre a menos B unido con A menos C. Y la segunda ley nos dice que A menos B unión C tiene que ser igual a menos B intersectado con A menos C. Entonces, pues estas leyes se pueden pensar de dos maneras. La primera es que pues te dice cómo se relaciona esta operación, la diferencia de conjuntos, con las operaciones unión e intersección, ¿no? Te dice que la diferencia no es como tal distribuida por la intersección, tiene como una especie de distributividad, pero la intersección cambia por unión. Y similarmente, ¿no? Cuando tú tienes aquí la diferencia y la quieres relacionar con la unión, como que se distribuye, pero no como tal, porque la unión se cambia por una intersección, ¿no? Entonces se puede pensar como la relación que tienen esas tres operaciones, ¿no? La diferencia con la intersección y la diferencia con la unión. Y la otra manera en la que se puede pensar es dándole la interpretación de complementos, pero eso lo vamos a dejar para el final del video. Primero vamos a demostrar pues esta proposición. Vamos a demostrar primero el primer inciso, la primera ley, eh, y para esto pues es una igualdad de conjuntos, entonces una igualdad de conjuntos se demuestra por doble contención. Esta doble contención la vamos a probar por elementos, analizando los elementos de los conjuntos. Vamos a tomar un elemento arbitrario, digamos X, en el conjunto de la izquierda. Entonces es un X que pertenece a A menos B intersección C. Y pues por definición de esta diferencia de conjuntos, esto ocurre si solo si, porque es una definición, si solo si X pertenece a A y al mismo tiempo X no pertenece a este conjunto que es el que está restando, que es B menos C, ¿no? Justamente que X pertenezca a esta diferencia quiere decir esto. Y ahora, por definición de este simbolito que tenemos aquí, X no pertenece a B intersección C, pues lógicamente hablando es equivalente a decir que pues no ocurre esta otra proposición, que no ocurre que X pertenezca a B intersección C. Y como estamos hablando de una equivalencia lógica, pues también podemos poner el sí solo sí. Ahora, esto ocurre sí solo sí, porque por definición de intersección, que X pertenezca a B intersección C lo podemos reescribir como que X pertenece a B y al mismo tiempo X pertenece a C. Simplemente esto de aquí adentro lo cambiamos. Hasta ahora el X pertenece a, lo hemos dejado igual y por ahora también este no lógico también lo hemos dejado sin hacerle nada. Y aquí en el siguiente paso es donde va a entrar en juego ese no, porque aquí estamos negando un y lógico. Estamos negando esta conjunción y es algo muy básico de lógica simbólica que la negación de un y, la negación de una conjunción es una disyunción, un o, ¿no? Un y se niega con un o. Entonces, que no ocurra que X pertenece a B y al mismo tiempo X pertenezca a C, puede suceder porque X no pertenezca a B o porque X no pertenezca a C.
Y como estamos hablando otra vez de una equivalencia lógica, se puede volver a poner el sí solo sí. Ahora analicemos lo que tenemos aquí. Aquí tenemos un X pertenece a, luego un Y lógico y luego un O lógico. Y entonces también algo muy básico de lógica es que la disyunción, que es el O, y la conjunción, que es el I, se distribuyen mutuamente. En particular, pues la disyunción distribuye a esta conjunción. Entonces esto es lógicamente equivalente, por lo tanto ponemos un sí solo sí, a que X pertenezca a A y al mismo tiempo X no pertenezca a B, o que X pertenezca a A y al mismo tiempo X no pertenezca a C. Que si lo piensas menos formalmente, pues sí tiene mucho sentido, ¿no? Porque aquí estamos diciendo ocurre esto, y aquí estamos diciendo ocurre, y al mismo, o sea, estamos diciendo que ocurre que X pertenece a A y que al mismo tiempo eh, alguna de estas dos cosas ocurre. Y pues sí, ¿no? Como que es equivalente decir si esto va a ocurrir y alguna de estas dos va a ocurrir, es lo mismo que decir que esta ocurra y al mismo tiempo ocurra esta, o que esta ocurra y al mismo tiempo ocurra esta, que es lo que tenemos aquí escrito. Entonces ahora por definición aquí estamos diciendo que X pertenezca a A y que al mismo tiempo X no pertenezca a B. Eso lo podemos reescribir como que X pertenezca a A menos B. Análogamente con esto de aquí, que X pertenezca a A y que al mismo tiempo X no pertenezca a C, lo podemos escribir como que X pertenezca a A menos C. Y pues este O se mantiene. Entonces, como estamos utilizando una definición, podemos volver a poner el sí solo sí. Y aquí fíjense, estamos diciendo X pertenece a este conjunto o X pertenece a este otro conjunto. Pues entonces esto es equivalente a decir que X pertenezca al primer conjunto unido con el segundo conjunto, que sería A menos B unión A menos C. Y entonces lo que hemos construido aquí es una cadenita de equivalencia, es una cadenita de sí solo sí, en donde comenzamos diciendo que X pertenece a A menos B intersección C, y terminamos concluyendo que esto es equivalente a que X pertenezca a A menos B unión A menos C. Entonces, si queremos probar que este conjunto está contenido en este, pues sería todos los isolos solamente considerando el sentido de izquierda a derecha. Y si queremos probar que esto está contenido en esto, pues sería ahora considerando las implicaciones en el sentido de derecha a izquierda. Por lo tanto, pues básicamente ya demostramos lo que queríamos, demostramos esta igualdad. Perdón, esta igualdad, la primera ley de De Morgan. Y la segunda ley de De Morgan, pues se te va a quedar a ti como ejercicio. La prueba es muy similar a esta que tenemos aquí, pero no exactamente igual, es muy parecida. Ahora, para analizar la otra interpretación que tienen estas leyes, que de hecho es la manera en la que más se aplican, vamos a ver el siguiente corolario de esta proposición. Si omega lo tomamos como un conjunto universal y tomamos dos subconjuntos de omega, o sea, recuerden que no necesariamente este conjunto universal siempre está definido, pero si suponemos que sí está definido un conjunto universal, pues todos los conjuntos que nos van a interesar van a satisfacer eso, ¿no? Que van a ser subconjuntos de ese conjunto universal. Entonces, bajo este contexto en el que sí esté definido dicho conjunto, pues las leyes de De Morgan se traducen a lo siguiente. Se puede demostrar que el complemento de la intersección de A con B es la unión de los complementos, ¿no? A complemento unido con B complemento. Eso es equivalente a la primera ley de De Morgan de la proposición anterior. Y la segunda ley de De Morgan se traduce como que A unido con B y luego sacarle eso complemento, o sea, el complemento de esta unión, lo podemos ver como la intersección de los complementos, como A complemento intersectado con B complemento. Que tiene todo el sentido del mundo. Por ejemplo, aquí estamos diciendo, queremos ver los elementos que no están en la unión, o sea, que no están en A o B. ¿Cómo se puede que algo no esté en A o B? Pues que no esté ni en A, que es A complemento, y al mismo tiempo que tampoco esté en B, ¿no? Que es B complemento, que no esté ni en A ni en B. ¿No? Entonces tiene todo el sentido del mundo esta desigualdad. Se puede pensar de manera similar esta igualdad. Dije desigualdad hace rato, perdón, igualdad. Y la demostración es muy sencilla ya utilizando esta proposición.
por eso lo utilizamos, lo enunciamos, perdón, como corolario. Vamos a demostrar la primera ley de De Morgan ya con este estilo. El complemento de la intersección, cuando está definido el conjunto universal, el complemento se define como el conjunto universal menos el conjunto al que le está sacando complemento, que en este caso sería A menos B. Entonces, este complemento, este de aquí, es omega menos A intersección B. Y eso es omega menos A unido con omega menos B. ¿Por qué? Porque aquí estamos utilizando la proposición anterior. O sea, literalmente la proposición anterior nos decía esto. Digo, en la proposición anterior aquí estaba el A, aquí estaba el B y aquí estaba el C, pero pues nada más es renombrar y ya lo aplicamos. Y aquí por definición omega menos A es A complemento y omega menos B es B complemento. Entonces esto es A complemento unión B complemento. Así de fácil se demuestra ya habiendo demostrado pues esta igualdad, ¿no? Que es lo que tenemos aquí arriba. Y similarmente a como le hice en la proposición anterior, pues el inciso 2, la segunda ley de De Morgan, se te va a quedar a ti como ejercicio, ¿no? Entonces ya que demuestres esta de aquí, pues la utilizas de manera similar a como utilizamos la primera ley para demostrar esto de acá, utilizas la segunda ley para probar esto de acá. Realmente es muy sencillo. Ya finalmente, solo como comentario, quiero recalcar que de hecho aquí lo estamos enunciando como que si esto sucede, o sea, si omega es un conjunto universal, entonces sucede esto y estamos utilizando pues estos incisos de aquí para probarlo. Entonces lo podríamos pensar como que bajo el contexto de que si está definido un conjunto universal, esta proposición implica esta otra proposición, este corolario. También bajo el supuesto de que si esté definido el conjunto universal, se puede utilizar esta proposición, o sea, que estas dos igualdades son ciertas, para demostrar que estas dos igualdades también tienen que ser ciertas. Porque bajo el supuesto de que esté definido el conjunto universal, a menos b, por ejemplo, lo podemos ver como a intersectado con b complemento. Entonces, utilizando esto de aquí y asumiendo que esto tiene sentido, o sea, que está definido el conjunto universal, si no, no tienen sentido los complementos, se puede demostrar utilizando esta versión de las leyes de De Morgan que esta versión también es cierta. Pero en este video no quise hacerlo de esa manera porque esta forma que tienen las leyes de De Morgan, esta versión, por decirlo así, es más general porque no está suponiendo la existencia de un conjunto universal. Entonces realmente las verdaderas leyes de De Morgan son estas de aquí, que de hecho son las leyes de De Morgan para el caso simple, para cuando es una cantidad pues finita, cuando son solamente tres conjuntos. O mejor dicho, cuando solamente se está considerando una intersección de dos conjuntos o una unión de dos conjuntos. O sea, hay una versión un poquito más general que considera cuando tienes una intersección de una cantidad arbitraria de conjuntos o una unión de una cantidad arbitraria de conjuntos y también se sigue satisfaciendo algo de este estilo. Pero por supuesto eso sería material para otro video. Pero bueno, pensando en solamente intersecciones o uniones de dos conjuntos, las verdaderas leyes de De Morgan son estas de aquí porque son las más generales. Y eso es otra cosa, sí quiero recalcar también que son leyes de De Morgan, no leyes de Morgan como mucha gente las llama. O sea, el señor que las demostró se apellidaba De Morgan, o sea, este D es parte de su apellido. Entonces, por favor, si ya viste este video, no les vayas a decir leyes de Morgan. Eso es incorrecto. Pero bueno, entonces quedamos. Estas son las verdaderas leyes de De Morgan. Y ya si supones que hay un conjunto universal, esta es la forma que adquieren dichas leyes. Entonces, habiendo ya recalcado todo eso, no me queda más que darte muchísimas gracias por haber visto este video.